hay algo que es real. La globalización afecta a todas las comunidades, a todos los países. Está devorando tradiciones, está devorando costumbres, está devorando personas. Este es un sistema que fractura todo lo que toca, que lo rompe en pedazos y que nos enseña que se vive para tener y que se vive para trabajar, en lugar de vivir para ser. La globalización, el libre comercio son quienes dominan todo y todo está supeditado a las leyes de mercado y la educación no escapa a eso. ¿Cuál es el papel del maestro en este nuevo concierto mundial, en este nuevo modelo económico, en este nuevo modelo llamado neoliberalismo, ¿no? Mactumaxá is one of 17 public colleges known as Normales Rurales, where students from low-income rural families prepare for teaching careers in Mexico's public schools. Students attending the schools receive free tuition, room and board, and are guaranteed teaching positions upon graduation. En su mayoría somos gente campesina y bilingüe, que hablamos diferentes tipos de lengua, lo que es el chol, el tojolabal, el tzotzil. Nosotros vemos pues que esta escuela es una madre para nosotros, donde nos ha cobijado pues. Mactumaxá es la única esperanza en la vida de nosotros pues. In 2002, the World Bank offered the state of Chiapas a loan of $40 million on the condition that they comply with a series of recommendations, including the conversion of the state's Normales Rurales into semi-private technical schools. Las normales rurales, su principal característica es que le dan una formación política a los estudiantes. Si los quitan, ciertamente van a quitar a maestros que tienen un enfoque distinto, un enfoque más cercano a la gente, al pueblo, al campesino. The governor responded to the World Bank's so-called recommendations by imposing a new standardized exam on all students graduating from Mactumaxá, claiming that there weren't enough teaching positions available for all the new teachers graduating from the state's Normales Rurales. Esto es un proyecto para ir cerrando las escuelas normales rurales. Hace falta muchos maestros en Chiapas, sin embargo, vemos también que no hay esa disposición del gobierno por mejorar esa situación. Está siendo manipulado por organismos como lo que es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Determined to defend the public nature of Mactumaxá, students, their parents, and teachers took to the streets demanding negotiations with the authorities. And when the governor responded by canceling the semester, they occupied the school. Hubo disparos, nos atacan con un helicóptero y gases lacrimógenos, no importándoles que dentro de la escuela hubiera niños, mujeres, ancianos.
weeks of conflict that followed, over 150 teachers and students were arrested and tortured at a maximum security prison, and a bus driver for the students was shot and killed. Hoy inicia la lucha. Esta lucha es por Matumaxá. Esta lucha es por todas las normales rurales de este país. Esta lucha es por la defensa de la educación pública. Hundreds of students and teachers from southern Mexico mobilized in a caravan that stretched from Chiapas to Mexico City, adding to their numbers in each community where they stopped along the way. ¿Sabes qué quieren? Quieren sirvientes. Quieren que la escuela solo sirva para capacitar mejor la fuerza de trabajo que explotan en las maquiladoras. Vamos a esperar un plazo de 5 minutos. Si en 5 minutos no hay una respuesta del gobierno, vamos a tener que entrar a este edificio para exigir ser atendidos. 20, 19, 18, 17, 16, 5, 4, 3, 2, 1. They demanded that the federal government intervene and protect the public nature of Moctezuma, and were successful in pressuring the state and federal governments into negotiations. But ultimately, the World Bank's vision of privatization prevailed. By spring of 2004, the school that for 46 years had served some of the state's poorest communities was a shadow of its former self. Este año, para este ciclo, pues no quieren recibir más que 40 alumnos nada más, cuando llega una demanda de alrededor de 1,500 y 2,000 personas. All but a few classrooms had been demolished, forcing students with no income to provide their own room and board or drop out, and a private testing agency from Mexico City had begun imposing standardized exams on all graduating students. What happened at Moctezuma is only one example of the global economic forces that have been dismantling public education in Mexico for over 20 years, but always in the constant shadow of popular resistance. This is the story of that resistance, a story that repeats itself in nations around the world as the new rules of economic globalization unravel decades of struggle for democracy and sovereignty. El cocinero ha convocado a todas las aves, a los pollos, a los pavos, a los patos. Y una vez reunidas las aves les ha preguntado el cocinero con qué salsa desean ser comidas. Entonces alguna de las aves ha dicho, yo no deseo ser comida con ninguna salsa. Y el cocinero le ha advertido que eso está fuera de la cuestión. O sea, tenemos ahora la libertad de elegir la salsa con la que seremos comidos dentro de ciertos límites. Esta es una dictadura disfrazada de democracia, donde se nos cuenta a todos los países que tenemos igualdad de derechos, pero en realidad no tenemos más que el derecho de obedecer a los poquitos países que mandan. Se va empeñando la circunstancia política de México a las condiciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, entonces el sentido de la educación toma otro rumbo. El comercio, sin duda, promueve la formación de capital humano. Capital humano.
capital humano, el capital humano. The World Bank estimates that if all public education now were privatized, it would be close to $4 trillion industry a year, okay? There's a lot of money to be made. Since the Mexican Revolution of 1910, Article 3 of the Mexican Constitution has guaranteed all Mexicans the right to a free and secular public education. But reforms imposed by the World Bank, the International Monetary Fund, and the North American Free Trade Agreement have gradually undermined that right. Very often it's quid pro quo. We will give you this much money for education if you privatize schools. You will cut your public education budget by this much, or you won't get your money. Es una concepción educativa que considera a los países sobre todo como masas sin identidad cultural, sin identidad nacional, simplemente conciben su existencia como el trabajo en una maquiladora, en una planta de ensamble. You're going to have the very best education for the rich kids, and you know what's left over for the rest, who are going to go off and work in the sweatshops and work for McDonald's and Walmarts. Education is no longer a mechanism to build up social participation or to build a democracy within each country. It's supposed to be a mechanism that sorts the labor force and reduces education to a commodity. Y si nosotros no tenemos conciencia de que la globalización, el neoliberalismo está golpeando a todas las familias del mundo, nosotros como docentes tenemos esa obligación moral, política y social de transformar esas circunstancias. May 2003, hundreds of public school teachers occupy the toll booths on all the private highways leading in and out of Mexico City, letting commuters through for free. El día de hoy estamos haciendo una protesta por el rescate de la educación pública, por la no privatización. Exigimos solución, no queremos represión. Exigimos solución, no queremos represión. Exigimos solución. No podemos permitir pues, que nos afecten a millones de habitantes, ¿no? No se va. Denos 5 minutos. ¿Sí? Es que me dieron 3 minutos. Ah, bueno, mire. 5 minutos. 5 minutos. No estamos afectando a la gente. No estamos bloqueando incluso la vialidad. No, pero sí estás afectando a una institución y eso obviamente genera un delito que no se puede permitir. Entonces, nada más por favor, lo único que les pedimos es manifiéstense a la orilla de la carretera. Es todo el favor que les pedimos. 5 minutos, hemos valorado nosotros. Órale, sale. 5 minutos, nos aguantamos. A ver, vénganse, en círculo. Vamos a formarnos así y nos vamos a ir para atrás con consignas. La gente se va y nos vamos en marchita y allá nos dispersamos. ¿Sale? ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Pero luego regresamos! 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 May 2004. Over 30,000 teachers establish encampments known as plantones in the streets and public plazas of Oaxaca and Mexico City. En nuestras escuelas vemos la pobreza extrema, no tenemos aulas, material didáctico y bueno, sobre todo el hecho de la gran desnutrición que existe en nuestros alumnos. Entonces no hay dinero para educación, no hay dinero para alumnos, no hay dinero para equipar las escuelas, pero sí hay para los diputados, que nada más ganan por ir a dormirse ahí en la legislatura. Le hemos planteado una serie de demandas, libros de texto gratuito, desayunos escolares, mejores escuelas. En las mañanas soy maestro y en las tardes me convierto en taxista. No han vivido lo que nosotros hemos vivido, no han visto lo que nosotros hemos visto. Y creo que no es justo que estemos callados.
While these acts of resistance are in response to the relatively new conditions imposed by global economic and political forces, they are rooted in a grassroots struggle that existed years before economic globalization had a name. A struggle that first emerged in the southern states of Chiapas and Tabasco, where in the late 1970s, rural school teachers began organizing a grassroots nonviolent resistance to years of brutal union corruption and to the miserable conditions facing teachers and students in the schools and communities of southern Mexico. In December 1979, they declared themselves the National Coordinating Committee of Education Workers, La CENTE, a democratic current within the National Teachers Union, using strikes, marches, and direct action to demand negotiations with the authorities. Many of the movement's early leaders were teachers who had graduated from normales like Mactumaxá. They were joined by indigenous teachers from the mountains of Oaxaca and by teachers from Mexico City, many of whom had lived through the Mexican government's deadly repression of student movements in 1968 and 1971. Entonces, si al principio teníamos el problema de pagos, alguien se contrataba y sus pagos no le salían en varios meses. Inmediatamente se incorporó el problema de aumento salarial, ¿no? Y en 2-3 días también de manera muy rápida el asunto de la democracia sindical. Throughout Mexico, union corruption at all levels was an obstacle to teachers wanting to change their circumstances. Troublemakers risked their jobs, if not their lives. Las maestras hablaban de la humillación que sentían ellas de verse en la necesidad de ofrecer favores sexuales a los inspectores o directores con tal de poder tener un cambio de plaza, obtener una plaza adicional. Entonces los maestros están respondiendo a una serie de prácticas que hacen comprensible el surgimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. In 1982, a massive debt crisis devastated Mexico's economy. Now more than ever before, global economic policy was in large part determining the fate of the country's public education system. But the crisis only fueled the democratic teachers movement. Less than 3 years since its founding, the movement had grown to include over 100,000 teachers from over 5 states, and 2 states had succeeded in democratizing their union locals. Fue sorprendente, yo creo que fue sorprendente para nosotros mismos y para el Estado y para todo el mundo y para el pueblo. Fue sorprendente lo que sucedió, así como una llamarada así que cunde rápidamente, ¿no? Lo más importante es que empieza a haber una organización y democracia desde la base. Ser maestro se convierte en una definición de dignidad. ¿Qué es un maestro digno? Es aquel que no permite que atropellen sus derechos, pero tampoco permite que atropellen los derechos de los demás. El movimiento al principio se vio por la sociedad como un ejemplo a seguir. De hecho, en muchos pueblos siguieron el ejemplo del magisterio para resolver muchos problemas, o para enfrentarlos por lo menos. Muchos problemas no están resueltos, pero la gente ya no se queda callada tan fácilmente, ¿no? Traicionar a la base jamás. Venceremos, venceremos, y cadenas habrá que romper. Todos juntos haremos la historia. A cumplir, a cumplir, a cumplir. En México los maestros son líderes sociales. Históricamente está probado. The Mexican school teacher has a long history of stepping outside of the classroom to participate in community struggles. From the school teachers who acted as mentors and advisors to revolutionary hero Emiliano Zapata, to the leaders of popular movements like school teachers Lucio Cabañas and Genaro Vázquez. Un maestro tenía un lugar fundamental en la sociedad y en la comunidad.
El maestro es sinónimo de lucha, de transformación, de solidaridad y apoyo. Eso a las autoridades muchas veces no le conviene, pues, de que el maestro esté tratando de ayudar a sus hermanos o a sus paisanos a salir del atraso, ¿no? A eso se debe en que haya maestros desaparecidos, en que haya maestros asesinados. En el caso de mi esposo, el profesor Víctor Pineda de Hinestrosa, él empezó como un luchador social, apoyando a obreros, apoyando a campesinos, apoyando a grupos de pescadores, apoyando a todo tipo de trabajadores, ¿no? Un 11 de julio de 1978, que cuando él iba transitando por la calle Allende, de repente lo detienen y lo desaparecen. Desde esa fecha, del 11 de julio de 78 hasta hoy en día, pues ya no supimos del profesor Víctor Pineda de Hinestrosa. Since the founding of the Democratic Teachers Movement in 1979, over 150 teachers have been assassinated or disappeared in what has come to be called a guerra sucia, or dirty war. Much of the violence is believed to have been orchestrated by corrupt union leaders such as Carlos Jonquitud Barrios, who maintained repressive control over the National Teachers Union for 17 years. Efectivamente, en Chiapas hubo un lamentable accidente, y en el Estado de México, en el Valle de México, hubo otro. Pero estos dos casos señalados son casos esporádicos. Claro, posiblemente en una cantina mueran un maestro o un campesino, pero por dificultades y riñas personales. Many teachers supported union leaders like Jonquitud Barrios, choosing to reap the personal benefits of union corruption. These teachers, known as charros, were often responsible for carrying out violent attacks on movement leaders. But the repression did not deter the Democratic Teachers Movement, and by the late 80s, a series of neoliberal economic reforms and critical national events would provoke the largest mobilization in the history of the movement. Mexico was already spending 60% of its federal budget to pay off its foreign debt when in 1985 a massive earthquake rocked Mexico City, killing over 10,000 people and causing $4 billion worth of damage. The government's failure to respond effectively to the disaster fueled a new kind of grassroots democracy as communities pulled together to help the neighborhoods that had been hit the hardest. Spontaneous protests demanded that the government stop payment on the foreign debt until the earthquake damage had been addressed. Que la nación me lo demande. Public discontent was still on the rise 3 years later when election fraud handed the presidency to Carlos Salinas, a candidate with strong loyalties to the neoliberal model and to U.S. economic interests. Salinas' party, the PRI, had enjoyed 70 years of uninterrupted power and corruption, thanks in part to the support it received from mainstream sectors of the teachers' union. By 1989, Mexico's political climate was explosive, with the shortest fuse burning within the ranks of the Democratic Teachers Movement. Many of the movement's early victories had been rolled back as the government dipped into the public education budget to pay the foreign debt, and many schools experienced the first wave of privatization as parents were called upon to pay for school repairs, water, electricity, and textbooks. En esa época, entonces, de una profunda escasez de recursos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional fueron muy eficaces para establecer una ideología, la de la calidad, la excelencia, que se permitió a los gobiernos la gran excusa para decir: a usted no lo admito a la educación porque no tiene la calidad suficiente. Trabajo en primaria y trabajo en secundaria. Aún así, no me alcanza mi salario para poder solventar las necesidades de mi hogar. Había maestros que teníamos 3 trabajos, 2 trabajos,
y obviamente que no rendíamos al 100% en la parte educativa por subsistir. Se abre esta coyuntura política y entramos todos los maestros. In April of 1989, thousands of teachers went out on strike, demanding the expulsion of Jonquitud Barrios from the union and a 100% pay raise. Within days, over 500,000 teachers were in the streets, with professors and students from several public universities joining the strike in solidarity with the teachers. Teachers continued to view union democracy as the first step towards addressing the movement's other economic and social demands. De nada serviría que se nos ofreciera hasta el 1000% de aumento salarial si no se abren esos espacios de democratización del centro. No hay otra posición. Continuamos en paro y duro hasta la victoria. Yo pienso que el apoyo a los maestros pues es nuestra obligación como padres de familia porque todos padecemos el mismo problema. Pero yo pienso que el gobierno ha desviado, digamos, la atención del pueblo por ponerla al otro lado, allá con los güeros, con el Fondo Monetario Internacional. Entonces él se ha dedicado más a cumplir con sus obligaciones que contrajo con ellos y olvida las necesidades de su pueblo. Por eso estoy yo con el comité, formo parte del comité de apoyo a los maestros. Jonquitud Barrios held his ground for 2 weeks, but on April 23rd, he handed the Democratic teachers a huge victory when he stepped down from his position in the union. Mexican President Carlos Salinas had chosen as the successor to Jonquitud Barrios a young woman teacher named Elba Esther Gordillo Morales. Mi respeto, mi reconocimiento a la combatividad del magisterio de Oaxaca. Unidad, unidad, chicharrismo sindical. Oaxaca, presente en la lucha de... But as teachers celebrated the fall of Jonquitud Barrios, a new and far more powerful enemy was emerging north of the border. Less than a year after the teachers' massive strike, politicians in Canada, the US, and Mexico began laying the groundwork for a trade agreement that would leave no sector of Mexican society untouched. On January 1st, 1994, the North American Free Trade Agreement went into effect. In the years that followed, over 1 million Mexican farmers were displaced as cheap corn from the US flooded the Mexican market. The Mexican minimum wage decreased by 20%, and the number of sweatshops along the Mexico-US border doubled. Mexican small businesses struggled to compete with transnational corporations, and by the year 2000, Walmart had become the largest retailer in Mexico. NAFTA was the world's first trade agreement to include public education as a so-called tradable service, dramatically undermining the Mexican people's constitutionally protected right to a free and secular public education. I believe that NAFTA has worked. It's helped America, it's helped Mexico, it's helped Canada, and I think without trade, it's going to be hard for some people to find opportunity. México es un apasionado promotor de libre comercio. 6 years after the passage of NAFTA, Mexico celebrated a national election that finally ended 70 years of rule by the PRI. Incoming President Vicente Fox was heralded as the government of change. But where the Mexican people had hoped for democracy, instead they found themselves with a president who, as the former CEO of Coca-Cola Mexico, ran the country much like he had run the corporation. Queremos insertarnos de manera exitosa en el proceso de globalización. Muchas gracias al Banco Mundial. Una reforma educativa que asegure la formación del mejor capital humano. Hemos visto que
Es una misma política la que nos están aplicando a todos nuestros países, incluso a Estados Unidos y Canadá, que se les considera más desarrollados. Hemos visto el impacto de estas políticas de privatización, de bajos salarios a los maestros, de saturación de cantidad de alumnos en los salones, de poca inversión pública en educación, de competencia entre los maestros. Aquí estamos en la escuela telesecundaria 190, que está ubicada en uno de los barrios más populares, colonias más populares del Estado de México. No tenemos tubos de ensayo, como tú ves. Aquí tenemos las gavetas para colocarlos, están vacíos. Este es un laboratorio de química, física y biología. Los recursos para este laboratorio los debe aportar el gobierno, pero no nos aporta ni un solo centavo. Esta escuela está falleciendo por falta de interés de las autoridades. Carecemos de todo lo más indispensable. Los maestros estamos pagando de nuestro bolsillo para defender el terreno, porque es el único espacio que tienen los muchachos para que se recreen un poco, jueguen básquetbol, fútbol. Toda la construcción de la escuela es de los papás y las reparaciones que se hacen también de ellos, y a la medida de su posibilidad y su capacidad. Muchos de los gastos de las escuelas primarias ahora se financian con las aportaciones de los padres de familia. Entonces, muchos padres de familia pagan, de hecho, colegiaturas en las escuelas públicas que deberían ser absolutamente gratuitas. In 2001, Mexican President Vicente Fox unveiled his plan for Escuelas de Calidad, quality schools, a program through which individual public schools receive additional resources if they agree to develop strategies for academic improvement. A percentage of the funding for the program comes from the private sector. La escuela que se comprometa a participar en esta idea de mejorar la calidad, le dan más recursos, pero le dan recursos para cosas elementales como para restaurar, para arreglar un baño, o sea, para comprar unos libros para la biblioteca, cuando eso debería ser pues como una obligación que todas las escuelas tuvieran eso, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo con que nuestra escuela sea del programa Escuelas de Calidad, porque ese es un pretexto del gobierno foxista de Fox para no dotar a las escuelas de todo lo que les hace falta. Se desobliga de una obligación que tienen, y si nosotros entramos a ella estaríamos en el juego con el gobierno. I think that defunding is in fact a strategy to privatize. If you defund it, then people say our schools are being wrecked. What shall we do? Well, we have to bring in the private sector. We bring in the private sector to design and administer the exact curriculum that the private sector needs, which is what the function of standardized testing is. Schools participating in the Quality Schools program are scrutinized through constant evaluation, subjecting students to even more standardized tests than students in other schools. Sales mal en la evaluación, pues entonces se te dan menos recursos o no se te dan recursos. Standardized testing is relatively new in Mexico, but since the late 90s, all students wanting to study past the age of 15 are required to pass a standardized test administered by a private testing agency. In 2003, a 15-year-old girl committed suicide after failing to pass the exam. Standardized testing is racist, class-based division of the winners from losers. And it's very, very much a very powerful tool of those who promote private education. Sin duda, el programa más entrañable de todos es el de construcción de escuelas primarias que orgullosamente se ha convertido en un modelo a seguir. Gracias a la contribución, esfuerzo y visión de las esposas de los distribuidores Ford, se han implementado, en conjunto con varias instituciones, programas educativos que aseguran la calidad de la enseñanza y la formación de valores en los planteles.
The Coca-Cola Mexico Foundation built school shelters where children from remote villages stay during the week, cutting their commute to school from 6 hours to 60 seconds, satisfying a thirst for education. The Coca-Cola Company. Cuando una empresa establece una escuela, no lo hacen pensando en el desarrollo de ese país o de esa región. Se justifican ante la sociedad presentándose como benefactores de la sociedad, cuando que son los principales generadores de la pobreza y de la crisis que viven los países. In 1990, hundreds of employees at a Ford plant in Cuautitlan, Mexico, were beaten and fired for trying to democratize their union. Union organizers at Coca-Cola bottling plants in Colombia are routinely murdered and tortured, and in India, Coca-Cola plants sell toxic waste to local farmers, calling it fertilizer. Es una presión muy fuerte la oferta de un donativo y es una presión muy fuerte la amenaza de retirar para el próximo año ese donativo. Entonces las escuelas primarias que reciben este tipo de estímulos, pues de hecho están siendo dirigidas en parte importante por la visión educativa que tienen estos grupos e intereses empresariales. Vicente Fox isn't alone in promoting reforms that advance the privatization and destabilization of the country's public education system. Some of his closest allies are found within the leadership of the National Teachers Union itself. La gran reforma de la educación para el siglo XXI no puede postergarse. En ella se juega la viabilidad del futuro nacional. Elba Ester Gordillo Morales, the teacher who in 1989 offered false hope to the democratic teachers movement when she replaced Jonquitud Barrios as leader of the National Teachers Union. Though her term officially ended over 10 years ago, she remains to this day the so-called moral leader of the union, using her position in the largest union in Latin America for personal and political gain. Teachers accuse her of pocketing millions in teacher union dues, and in 2003, the Wall Street Journal called her Jimmy Hoffa in a dress, referring not only to her reputation for corruption, but also to her suspected role in the assassination of several teachers within the Democratic Teachers Movement. Compañeras y compañeros, la privatización de la educación, la privatización de la salud, la privatización de la electricidad y del petróleo. Todos estos compromisos, hoy el gobierno de Vicente Fox pretende cumplirlos. Y su gran aliada es Elba Ester Gordillo Morales. Esto es algo que debe de ser parte de nuestro análisis diario. ¿Cómo este movimiento debe responder a esos golpes? El movimiento empieza solamente en los primeros años del neoliberalismo, pero ahora no solamente tiene que luchar por aumento salarial, sino por conservar el empleo y por conservar el mismo sindicato, que están a punto de desaparecerlos con la política neoliberal. Years since its grassroots beginnings, the Democratic Teachers Movement is still fighting to defend public education. But as the global economy has changed the face of Mexico, so have the teachers changed their list of demands. At least twice a year, tens of thousands of teachers take to the streets demanding free school breakfasts and textbooks, opposing the quality school program and the privatization of Social Security, and demanding that Elba Ester Gordillo be held accountable for her long history of repressing the movement. In 2003, on National Teachers Day, over 50,000 teachers marched on the presidential residence, demanding negotiations with President Vicente Fox.
But when they arrived, they were met by several hundred federal police and plain-clothed military trainees. ¡Qué lástima de juventud! Te vendes por unas monedas. Mira al pueblo que sufre, igual que tus padres, igual que tu pueblo. ¿No eres mexicano? Defiende tu pueblo entonces. ¿Por qué defiende ese maldito de Fox? Ese que vende al país, al diario, quitándole el pan a los pobres. ¿Cómo vamos a formar a México con la conciencia de ustedes que venden su pensamiento y sus ideales por unos cuantos pesos? ¡Qué bárbaro! La gente dice que debe haber negociación, movilización, negociación, movilización. Como no abría la puerta para sentarnos a platicar de manera seria, tuvimos que hacer varias movilizaciones. In Oaxaca, several hundred teachers destroyed political propaganda, hoping to call attention to the hypocrisy of spending millions on campaign advertising in one of the poorest states in the country. In another action, a group of teachers spent Saturday afternoon blockading the Sam's Club on the outskirts of Oaxaca City, targeting the subsidiary of Walmart to protest the impact foreign corporations have had on Mexican small business. And in downtown Mexico City, several hundred teachers occupied the offices of the National Teachers Union, kicking out the charros and setting up an encampment that lasted 5 months. Este edificio es de todo el magisterio del país. Lo que queremos es una democratización de nuestro sindicato. No queremos que se privatice la educación en México. Queremos que siga siendo la educación pública y accesible para todo el pueblo mexicano. Somos maestros, somos trabajadores, pero buscamos el bienestar de todos. Es necesario luchar. La sociedad no puede continuar así. Y con nuestras marchas, con nuestras movilizaciones, estamos aportando nuestro granito de arena para la transformación de este país. Si no hubiera habido este movimiento magisterial, yo estoy convencida que hubiera avanzado más rápidamente el proceso de privatización de la educación. Pues la coordinadora sí ha frenado mucho esos procesos a través de la movilización. O sea, es una piedra en el zapato, no deja de ser una piedra en el zapato de la coordinadora. Si no se hubiera hecho esa movilización, yo digo, la educación ahorita sería privada completamente, habría otras condiciones para los padres de familia, pero gracias a estos movimientos pues, se ha detenido y estamos en resistencia todavía. In non-democratic sectors of the teachers' union, decisions are usually made behind closed doors and with no participation by rank-and-file teachers. But within the democratic teachers movement, the decision-making process is based on meetings between teachers in the communities where they work and live. Está en función al asunto de la globalización del mundo entero, aunque digan, bueno, el mundo, ¿qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Alemania, Japón, Estados Unidos. Aquí la cuestión es el Fondo Monetario Internacional. El asunto que pretende el gobierno de privatizar la educación pues está en la puerta, ¿no? Entonces, si le comenzamos, primero, si estamos de acuerdo en participar en esta movilización o en las movilizaciones de noviembre y diciembre. Los que digan sí, pues, manifiestan levantando la mano, compañeros. No es contestar sí o no, eso es más amplio, pues. Realmente, si analizamos a quienes afectamos o por qué es que estamos así, pues sí, realmente la sociedad o la sociedad civil, pues sí se sienten afectados, lastimados. Es momento de que organicemos, pero ya con una propuesta bien concreta. Yo decía la vez pasada, quería yo ver un proyecto de la sección hacia dónde pudiéramos ir. Más relación con las comunidades, más relación con los padres de familia
Nosotros aquí decimos, sí, vamos a la marcha, participamos, pero esto es a nuestro favor nada más en lo personal, porque muchos de nosotros agarramos y descansamos ese día. Pedagógicamente la educación evoluciona, entonces nosotros que en el sistema de lucha, pues tenemos que evolucionar, pues. Y eso me acuerdo haber visto cuando era chico, hace muchos años, una película de los hermanos Marx. Había que alimentar el tren con leña y se acababa la leña. Entonces con un hacha empezaban a romper los vagones y echaban el primer vagón al horno del tren, de la locomotora. Y después el segundo vagón, y el tercero y el cuarto. Iban rompiendo a los hachazos los vagones, ¿no? Y al final el tren llegaba a destino, pero era un tren sin tren. Y ese es el riesgo que la izquierda corre hoy por hoy cuando los movimientos alternativos, sin saberlo inconscientemente, van haciendo suyos los valores del sistema que combate. In 25 years of struggle, the Democratic teachers have endured efforts by the union and the government to weaken and divide their movement. But in recent years, more and more criticisms have emerged from within the movement and within the communities that previously supported the teachers. No podemos seguir con el mismo discurso, con las mismas tácticas, con la misma estrategia de hace 23 años. ¿No? El gobierno ya las cambió. El gobierno ya tiene cómo enfrentarnos. Y nosotros seguimos igual. Nos hace falta plantearnos qué es lo que está pasando, hacer una autocrítica a fondo y resurgir nuevamente con una propuesta alternativa para la sociedad. El gran problema para nosotros es de que el movimiento magisterial en realidad lo que ha hecho es reproducir muchos de los viejos vicios que ha tenido el sindicalismo en México. Se ha centrado mucho en la cuestión política, en la cuestión pedagógica. Ahí es nuestro gran talón de Aquiles. Ya no se vale que el maestro democrático sea el primero que violente los derechos humanos de los niños en las aulas. Ya no se vale, por ejemplo, que soy muy democrático en las calles, en la asamblea, pero en mi escuela soy totalmente antidemocrático y autoritario. El magisterio está aislado, el magisterio está en una visión gremialista que no le permite entrar de lleno al trabajo en las comunidades. Que el día de mañana tengamos más compañeros gritando en las calles porque están conscientes de defensa de sus derechos, puede ser importante, pero no lo es todo. Y lo de fondo, donde realmente vamos a poder transformar a la sociedad, no va a ser en una marcha, va a ser en las comunidades. No critico a las marchas, simplemente digo que hay que estar en las marchas comprometido y hay que ser una comunidad comprometida, ¿no? Pero en las comunidades entendiendo a las propias comunidades y su dinámica. The same politics of economic globalization that threaten public education have had devastating impacts on Mexico's rural and indigenous populations. NAFTA has left rural communities with few economic opportunities, while at the same time, private interests and politicians seeking to exploit rural Mexico's natural resources use violence and starvation to drive indigenous communities from their land. Pues la comunidad de Santiago Jocotepec ha estado a punto de desaparecer. La comunidad fue asaltada. Vinieron un grupo de policías mandado por los terratenientes. Desde entonces se perdió la historia, nos robaron todo lo que teníamos aquí. Se ha venido organizando poco a poco, buscando una educación que se hable realmente de las necesidades de nuestra comunidad. Para nosotros, antes que la escuela, están los niños, está la comunidad. En esa idea se ha venido gestando el movimiento pedagógico. The Coalition of Indigenous Teachers of Oaxaca existed years before the founding of the Democratic Teachers Movement and has participated in the movement since 1980. But in the mid-90s, responding to criticisms of the teachers' movement, they shifted their focus to pedagogical struggle and began working with rural and indigenous communities all over Oaxaca, exploring new approaches to public education that might help communities preserve their cultural identities and confront the impacts of economic globalization.
In September 2003, they called together parents, community leaders, and teachers from 12 communities in and around Santiago Jocotepec, a region where many communities speak Chinanteco as their first language. Se convocó esta reunión para conocer más bien las opiniones de los padres de familia hacia la educación de sus hijos. Pero un programa especialmente para los niños indígenas no existe. Esa es la razón pues que nosotros pues buscamos esa alternativa, puede decir. En este encuentro de padres de familia y de maestros, pues la verdad es, ha habido un cambio. Yo la veo muy bien. Hay que ver, hay que trabajar, hay que buscar por dónde. Ajá. Sí, así es. In the mid-90s, Zapotec indigenous communities in the region of Losicha mobilized to demand basic services like water, electricity, clinics, and schools. The government responded with brutal repression, imprisoning over 100 community leaders, many of whom were teachers, and accusing them of belonging to an armed resistance movement, an accusation that the community continues to deny. No hicieron nada malo, lo único que hicieron fue exigir, ya digo, lo que nos corresponde como mexicanos. También tenemos derecho a vivir bien, y para ellos eso es algo ilegal. El gobierno dice, no, pues es ilegal, tú no debes de exigir, tú debes de pedir, pero con buen modo, ¿no? Si hay una lucha del pueblo por mejores condiciones de vida, pues nuestra obligación es también participar. Y eso fue lo que hicimos y por eso nos agarraron. The teachers and community leaders arrested in Losicha were sentenced to spend between 4 and 40 years in maximum security prisons. Since the initial conflict, corrupt alliances between politicians, landowners, and paramilitaries have maintained a climate of violence and fear in the region. For those who haven't fled their communities, death visits often, whether by the paramilitary's bullet, curable disease, or malnutrition. Ya cuando regresé de estar en la cárcel, llego y encuentro totalmente diferente. Los niños hay un enorme rezago educativo ante el temor también de ser reprimido, y entonces hubo una enorme deserción de alumnos. Recently, some of the teachers in Losicha have joined efforts to rebuild their communities, emphasizing the preservation of the Zapotec language in the classroom and working with families outside of the classroom, teaching everything from weaving to the cultivation of organic coffee. O sea, esa es la idea, pues, no solamente atender a los niños, sino atender a los jóvenes, a las madres de familia, a los padres de familia o gente que no tenga hijos en la escuela, que aprendan algo que en lo futuro les va a servir. Yo digo que no preocuparnos por hacer una educación acorde con las condiciones y necesidades del pueblo es hacerle el juego al imperio también. Entonces, aunque en las volantes digamos no a la privatización, no al neoliberalismo, en nuestro trabajo educativo estamos muchas veces contribuyendo a que eso avance. Pero que si le damos la vueltecita, podemos también como maestros ganarnos el apoyo de la comunidad, no para nuestra lucha, sino para apoyar las luchas de los pueblos. Porque en el fondo debe ser eso. Si nosotros solamente quisiéramos el apoyo para la lucha magisterial, como a veces se ha entendido, ahí nos estancamos. ¿Por qué no revertimos el papel? Tenemos que ir a aprender de ellos si queremos apoyar sus procesos naturales de desarrollo, si queremos apoyar sus procesos de autonomía.
si queremos que la educación no sea algo impuesto, sino algo que propicie que desarrolle su propia cultura. Hay un viejo proverbio que dice que mejor que dar pescado es enseñar a pescar. Pero ¿qué pasa si venden el río? ¿Y qué pasa si envenenan el río? ¿Y de qué sirve saber pescar si el dueño del río no nos deja? O sea, la educación está inevitablemente, fatalmente vinculada con todos los aspectos de la vida. Culto no es el que más conocimientos acumula. Culto es el que mejor aprende a entenderse con los demás. Culto es el que mejor aprende a recrear un mundo donde el prójimo sea una promesa y no una amenaza, donde yo pueda reconocer en otro a alguien con quien puedo comulgar, con quien tengo cosas para compartir, a alguien que tiene algo que decirme, que vale la pena escuchar. Hay una globalización económica, una globalización política neoliberal. También debe haber una globalización de solidaridad. The answer is in fact a collective one, and a collective one means the mobilization of social solidarity across borders, and that's what teachers are increasingly doing. They're mobilizing across borders. Creo que es muy importante también romper esas barreras, pues si estamos enfrentando a un mismo monstruo, pero tal vez con muchas cabezas, tenemos que confluir en un mismo torrente. What we're going to have to see around North America is what we've seen with the teachers in developing countries around the world, which is a radicalization of their profession on behalf of the values that they stand for. And if they don't fight for public education, I guess the question is, who will? Señor presidente, lo que traes en la mente es muy diferente de lo que piensa tu gente. ¿Quiénes son tu gente? Señor presidente, son los que quieren creerte y verte fuerte triunfar en nombre de la verdad. Piénsalo bien que se está haciendo tarde. Muchos pensamos que tú eres un cobarde. El sentimiento del nacionalismo le ha dejado la puerta abierta al terrorismo. Señor presidente, lo que traes en la mente es muy diferente de lo que piensa tu gente. ¿Quiénes son tu gente? Oye, señor presidente, son los que quieren creerte y verte fuerte triunfar. ¡Uy! Del movimiento chicano. Brown kids. The American people. The poor. Asian. African zapatistas. Think for yourself. ¿Será que no quiere pensar en lo que pudiera pasar si la mayoría en la nación empieza a gritar revolución? Señor presidente, lo que traes en la mente es muy diferente de lo que piensa tu gente. ¿Quiénes son tu gente? Señor presidente, son los que quieren creerte y verte fuerte triunfar en nombre